El tema de hoy lo quiero llamar así: conoce los tiempos. Necesitamos discernir los tiempos de Dios. Dios está haciendo historia. Hay momentos que marcan un antes y después en nuestra vida ministerio. Y es sumamente importante escuchar bien lo que el Espíritu de Dios nos manda que debemos hacer. Pablo ya sabía de antemano que el final de este tercer viaje misionero era para él sumamente peligroso. Estaba consciente que su vida había desembocado en una nueva etapa. Iba a entrar en su fase final del ministerio. Iba a testificar en Jerusalén y Roma. Pablo ya había sufrido mucho, pero ahora había de afrontar su pronta muerte. El Señor Jesús se lo había revelado por medio de Ananías, que lo había bautizado de que tenía que sufrir mucho por el nombre del Señor Jesús y ser testigo a los gentiles, a reyes y a su pueblo Israel. Aún antes de encontrarse con los ancianos de Éfeso, Pablo afirmaba haber sido advertido de los peligros por medio del Espíritu de Dios. Así se dirigía a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, versículos 22 a 25. Tened ahora en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Así que Pablo estaba más que advertido que Jerusalén iba a ser una estación del viaje muy peligrosa. Pablo llevaba las ofrendas de las iglesias gentiles para sus hermanos israelitas en Judea. No conocía en detalle los planes de Dios, pero estaba seguro que le iban a aprender e intentar matar. Pero tras predicar el Evangelio en Jerusalén, deseaba anunciarlo en Roma. Así lo había adelantado a los hermanos en Roma en su carta que les había escrito antes, hacía unas semanas, y que leemos en la carta a los hermanos, el capítulo 15, 30 a 32. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en esta lucha y que oréis a Dios por mí. Pedidle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Las despedidas de Pablo serán la tónica en todos los lugares hacia Jerusalén, pero uno de los compañeros le acompañará hasta el final. No solo hasta Jerusalén, sino hasta Roma. Este es Lucas. Lucas el médico, el historiador, redactor, compañero y amigo. Fijaros en el plural en Hechos 21 del 1 al 4. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Hechos 21, del 1 al 4.
Hemos de notar que Pablo se reunía en Tiro con discípulos del lugar. Esos creyentes no eran fruto de su predicación, ni de ningún otro apóstol, sino de los muchos hermanos perseguidos que habían huido de la persecución de Saulo en Jerusalén. Permitidme que explique esta observación. Muchos nuevos cristianos comenzaron a congregarse en iglesias surgidas en Judea, Siria, Asia, Europa, por testimonio de otros discípulos que no eran apóstoles. Los discípulos estaban haciendo discípulos. Por esta razón quiero proponer que en vez de llamar este libro solo Hechos de los Apóstoles, lo llamemos los Hechos de los Apóstoles y de los primeros discípulos. Creo que sería una aclaración importante. La evangelización y hacer discípulos no era ni debe ser nunca de unos pocos. Además, el versículo 4 nos relata que este Saulo de Tarso, que había perseguido en Jerusalén años atrás a los discípulos, era ahora el apóstol Pablo, y de visita entre ellos en Tiro. Este reencuentro tenía que haber sido un momento muy emotivo. Esta vez será Pablo que sufrirá persecución en Jerusalén. Por esto, ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cree Dios que Pablo suba o no suba a Jerusalén? Recordarás que introduje el tema al principio de la predicación afirmando: necesitamos discernir los tiempos de Dios. Dios está haciendo historia, hoy también. Hay momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida y ministerio. Y es sumamente importante escuchar bien lo que el Espíritu de Dios nos manda que debemos hacer. A veces pueden surgir muchas confusiones, pero a mí me gustaría estar seguro de cuál es la voluntad de Dios en los tiempos que me toca vivir. Y Dios te dice en estos momentos, ahora que escuchas, por favor, haz todo lo posible para conocer mis tiempos. Hay al menos 4 posturas diferentes sobre esta decisión de Pablo, 3 equivocadas y una correcta. Por ejemplo, están los predicadores que enseñan que Pablo se había equivocado al subir a Jerusalén. Afirman que el Espíritu le decía que no subiera, pero esto es falso. Notemos bien, no dice que el Espíritu exhortaba a Pablo a que no subiera a Jerusalén. El texto dice que eran los hermanos que le exhortaban a no subir. Al final de su vida, ya en Roma, Pablo escribiría sin remordimiento a su hijo en la fe y fiel colaborador Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, 6 a 8. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si Pablo no hubiera discernido la voluntad de Dios en esta encrucijada, su carrera no la habría terminado, sino dejado a medias. Yo recuerdo vívidamente a uno de mis mentores que nos repetía hasta la saciedad el mismo reto, y hacía muy bien. No es lo mismo comenzar bien que terminar bien. Muchos comienzan, pero demasiado pocos terminan bien su carrera. ¿Quieres terminar bien tu carrera cristiana y del ministerio al que Dios te haya llamado? Aprende a escuchar al Espíritu de Dios y a terminar bien tu carrera. La recompensa será eterna.
Hechos 21 del 5 a 6. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos. Después de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Lucas nos ha descrito una escena tierna e entrañable del amor cristiano. Toda la iglesia, que incluyendo a los niños, acompañaban a Pablo hasta el puerto. Ahí se arrodillaban juntos, oraban y se abrazaban emotivamente y se despidieron. Estaban apenados porque sabían que no lo volverían a ver. Para nuestra iglesia es una bendición saber que también entre nosotros tenemos a discípulos que son niños, que se gozan y sufren juntos con los demás creyentes. Se arrodillan y oran juntos a los mayores. Hechos 21:7. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Llegaban a Tolemaida. Ahí había discípulos de una obra de predicación del Evangelio que tampoco se había mencionado durante los viajes misioneros de Pablo. Otros predicaron. El Espíritu de Dios resalta de manera indirecta la intensa labor de cientos de discípulos al predicar el Evangelio por todos los lugares. Ellos huyeron de la persecución en Jerusalén, pero Dios usó un método que es el sufrimiento y la amenaza de muerte que activaba la extensión del Evangelio por todo el mundo. A veces, los métodos de Dios no son los que nos gustan. Hoy también las amenazas del coronavirus han impulsado a millones de discípulos a predicar el Evangelio más que nunca. Aprovechan el tiempo de confinamiento y convulsión a predicar por medio del smartphone, teléfono, internet y las redes sociales el Evangelio a sus vecinos, amigos, compañeros y a todo el mundo. Al tener tiempo se esfuerzan a redimir el tiempo, ya que los días son malos. ¿Recuerdas la exhortación que Pablo escribía a los discípulos en Éfeso 5, 15 al 20? Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo muchas ganas de poder abrir la tienda de Oportunia para poder testificar más que nunca a los clientes afectados por la pandemia. Algunos de nuestros vecinos recibieron con agradecimiento nuestro testimonio y felicitación en Semana Santa. Hechos 21, del 8 al 16. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: Así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloráis? Me partís el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: que se haga la voluntad del Señor.
Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cesarea, capital de Judea, nombrada así en honor del emperador Julio César Augusto. Allí Pedro había predicado el Evangelio al centurión romano, del cual habíamos leído y su vida estudiada en el capítulo 10 y 11 de los Hechos. Ahí encontramos a Felipe, uno de los 7 diáconos nombrados por los apóstoles en Jerusalén, en Hechos capítulo 6. Este momento tiene que haber sido un encuentro muy emocionante. Pablo era hospedado en casa de Felipe. El ex perseguidor era acogido en su hogar con amor cristiano por el ex perseguido. Felipe el Evangelista. Felipe había huido a Samaria. Ahí lo usó Dios de forma extraordinaria. Muchos se convirtieron. Fue sensible al Espíritu Santo cuando le enviaba al desierto a predicar al ministro de Hacienda de Etiopía. Todo ello lo hemos leído juntos en Hechos 8. ¿Cuán importante es el don del evangelista? Ernesto Trenchard, uno de los maestros de nuestras iglesias, escribía en su comentario al libro de los Hechos, página 456, el don de evangelista nos recuerda que toda iglesia ha de evangelizar o perecer, que es contraproducente que se limite a nutrirse o a protegerse, pues se vitaliza precisamente por el esfuerzo de extender las fronteras del reino por todos los medios a su alcance. Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban. En Pentecostés se había cumplido la profecía. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Para que Lucas tomara nota de las 4 hermanas que profetizaban, tenemos que deducir que estas hermanas ocupaban un lugar importante en la profecía, es decir, en la predicación de la palabra. Ágabo era un profeta que venía a ver a Pablo y a los que estaban con él en Cesarea. Ágabo ya había profetizado la hambruna que vendría sobre Judá. Ver Hechos 11, versículos 27 a 30. Ahora informaba y advertía a Pablo acerca de lo que le sucedería en Jerusalén. El Espíritu de Dios le preparaba para la gran prueba. Dios quería que Pablo se dejara guiar por el Espíritu de Dios y que estuviera dispuesto voluntariamente a dar su vida para obedecer hasta la muerte. De nuevo, el Espíritu predecía lo que a Pablo le iría a suceder. En ningún momento era el Espíritu que le persuadiera a retroceder. Era el Espíritu que le afirmaba para estar seguro del camino que Dios le tenía preparado. La seguridad de estar en la voluntad de Dios es la que nos capacita para afrontar cualquier peligro a cualquier precio. Hoy leímos, Beatriz y yo, una frase en nuestro tiempo devocional durante nuestro desayuno que dice así: ¿de dónde provenía este miedo de Saúl y de sus soldados ante Goliat? Resulta tentador creer que Goliat era la fuente de esta turbación, pero los miedos nunca se originan en lo adverso de nuestras circunstancias, sino en la ausencia de seguridad que existe dentro de nuestro propio corazón. David estaba seguro que conocía los tiempos de Dios, que Dios estaba con él y que era hora de avanzar y actuar. Recordemos el tema de esta predicación. Conoce los tiempos. Necesitamos discernir los tiempos de Dios. Dios está haciendo historia.
quiero compartir con vosotros algo personal. En la Biblia, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, hay una profecía y poderosa afirmación que había leído siendo muy joven y hecha mía como promesa para las decisiones que tendría que tomar. Dice así: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Yo lo creo. Algunos sabéis cómo Dios nos confirmaba a los que colaboramos en Burgos para poder estar seguro de que era Dios que quería edificar su iglesia. Todos los pasos importantes fueron acompañados por alguna palabra especial de Dios. Pues bien, Dios quiere que hagamos como David y que nos fortalezcamos en Dios. Nadie más nos puede ayudar. Esperemos que Dios nos hable por sus siervos y luego digamos como Pablo que estamos dispuestos a sufrir lo que sea por hacer la voluntad de Dios. Digamos a los que nos confunden que se tranquilicen y que no nos hagan aún más difícil obedecer a Dios y sufrir por Él. Quiero insistir en lo difícil que es discernir los tiempos de Dios. Mira Lucas, aun conociendo la voluntad de Dios, se sumaba al coro de los que disuadieron a Pablo de ir a Jerusalén. Leamos de nuevo Hechos 21, 12 al 14. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloráis? Me partís el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. A todos nos gustaría pensar que nuestro punto de vista es el correcto. Pero muchas veces, y lamentablemente en momentos muy importantes y peligrosos como en esta crisis del COVID-19, aconsejamos equivocadamente. Porque somos pecadores y nuestras decisiones y consejos equivocados. Por ello, es bueno fijarnos en lo que el Espíritu realmente dice, no sea lo contrario de lo que afirmamos. Como ya mencionado, algunos equivocadamente afirman que Pablo estaba equivocado al ir a Jerusalén. Más bien vemos no un problema en Pablo, sino en la iglesia, en los compañeros de su ministerio e incluso en Lucas. Hoy más que nunca en nuestro contexto occidental nos tenemos que examinar y preguntar: ¿hemos entendido la vida cristiana como un camino que evita el sufrimiento? Muchos pastores creemos que el COVID-19 Dios lo está usando para despojarnos de la comodidad y de nuestra vida caprichosa en nuestras iglesias y ministerios. En todo caso, Pablo tenía la visión correcta. La iglesia y sus colaboradores tenían también la mente de Cristo, pero no la usaron. Romanos 12, versículo 2, es un llamado a irnos renovando para conocer los tiempos de Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si vuestra mente se va renovando, haréis la voluntad de Dios y nunca más seréis los mismos que antes erais. Y no solo estaréis dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de acabar la obra del Evangelio, sino lo haréis con gozo. Y lo haréis impulsados por Dios sin que nadie os tenga que empujar a hacerlo. Vivimos tiempos confusos. Los que no filtran sus pensamientos negativos para dar lugar al gozo de Dios, empiezan a ver problemas donde Dios ve soluciones. Es tiempo de ser mujeres y hombres entendidos en los tiempos. No es necesario repetir las noticias, pero sí es tiempo de consultar a Dios. No es momento de reaccionar carnalmente, sino de usar y fortalecer la mente de Cristo en nuestras vidas,
la Iglesia y misión en nuestra ciudad y en el mundo. En 1 Samuel 30 leemos que David estaba encerrado en una ciudad llamada Siclag. Parecía su final, pero se fortaleció en Dios, lo recuperó todo y ahora podría haber sido rey en esta ciudad pequeña. Pero David tenía 200 hombres entendidos en los tiempos, dice la Biblia. Hombres que sabían qué había que hacer y qué no. ¿Y cuándo? David confiaba en ellos. Y en vez de ser proclamado rey de una ciudad pequeña como Siclag, fue llevado a Hebrón y un poco después a gobernar en Jerusalén. ¿Conoces los tiempos de Dios? ¿Te estás renovando en tu mente para discernir la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a no solo a sufrir por Cristo, sino a dar tu vida por Él? ¿O buscas el camino más fácil? Terminar la carrera con gozo tiene recompensa en esta vida y en la vida eterna. No decides nada hasta que no estés completamente seguro que lo que vayas a hacer es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga y su palabra.